Seguimos hablando hoy aquí en Poder Pensar de todo lo que ha sucedido con la empresa Pluna y qué es lo que se viene. Estamos dándole la bienvenida al doctor en Derecho y Ciencias Sociales, el doctor Fernando Ninrial, que además es docente grado 3 en la Cátedra de Derecho de Transporte de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que fue presidente de la Asociación Uruguaya de Derecho Aeronáutico entre 1999 y el 2009. Y nos decía, Fernando, que también tuviste vinculación con la propia Pluna, ¿verdad? Sí, yo ingresé en Pluna en el año 79 como funcionario en el aeropuerto de Carrasco y me fui en el 1990 como que en ese momento era jefe jurídica. Después volví en otro periodo que fue el 2001 al 2004, donde ocurrió algo similar, digo, por suerte se encauzó, o sea, cuando hubo la recomposición del patrimonio que tuvo Pluna, cuando estaba en asociación con Varig y estaba en lo que se dice vulgarmente una quiebra técnica. Y bueno, me contrataron para colaborar jurídicamente en esa salida. ¿Cómo viste la ley de liquidación especial que se creó para esta situación de Pluna? Mala. Yo creo que acá se han desplazado los ejes, ¿no? Acá hay tres ejes claros. Uno es el negocio Pluna, que evidentemente, es decir, los propios actores que de alguna forma fueron los que proyectaron ese negocio en el Estado, han reconocido que se equivocaron. O sea que yo eso lo dejo de lado. O sea, si ellos reconocen que se equivocaron, se equivocaron. Yo no atribuyo ningún tipo de más allá de lo que las propias personas dicen. El otro eje es el problema que plantearon acá los funcionarios, legítimo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con nosotros? ¿No? En un negocio donde, bueno, evidentemente es un negocio muy difícil y donde Pluna, o sea, la historia de Pluna, Pluna se inicia como una empresa privada, después Pluna se funde y, bueno, la absorbe en parte el Estado, entonces se crea una sociedad de economía mixta. En el año 51 se crea el ente autónomo. En el año 91, si no recuerdo exactamente bien el año, por la ley 16.211, le permiten a Pluna asociarse nuevamente con capitales privados, lo cual se genera esta sociedad anónima Pluna. Primero fue Varig y después fue Entonces, tenemos, digo, el segundo eje que es los funcionarios. Y el tercer eje, la conectividad, ¿no? Yo creo que son tres cosas totalmente distintas, totalmente separables además. No es cierto, y para mí totalmente falso, que cuando se habla de que debe haber una compañía uruguaya es por un problema de conectividad. No es cierto. Históricamente, si podemos repasar, inclusive hasta las normas, yo traje por las dudas, podemos repasar que desde el año 90, 91 hasta la fecha, lo que ha ocurrido con la defensa de una compañía nacional es la imposibilidad que otras compañías nacionales también se puedan desarrollar. Y hacen que desembocan en que al ser un negocio frustrado, de Pluna, último, el Uruguay se queda sin dos cosas, sin prácticamente compañías que puedan absorber, digo, esa posibilidad que tenía Pluna, es decir, de operar determinadas frecuencias, y además se encuentra con una normativa que no sé honestamente a quién se le ocurrió, una normativa que además genera todavía un cerrojo mayor. Es decir, yo la verdad que no sé quién aconsejó esta norma, porque la gente que yo conozco en materia de aviación civil me ha dicho que no, o sea que la norma que de alguna forma liquida Pluna y también trata de proyectar una posible compañía uruguaya, lo que hace es perjudicar, o sea, en vez de provocar que inversores vengan, lo que hace es cerrar la posibilidad de que inversores vengan. Fernando, siempre se ha hablado, yo no conozco el negocio aeronáutico, pero de la cuestión estratégica de la bandera nacional, ¿no?, en una aerolínea. ¿Eso cómo lo ves tú? Claro, eso en la historia, yo no tengo tiempo para hacer un poco de historia, pero eso podía ser en los albores de la aviación, es decir, en la década del 50, es decir, hasta se ha cambiado el concepto de compañía de bandera. Es decir, Uruguay mismo, es lo que a veces no se conoce. Uruguay, ¿qué hace? Vamos a ir directamente a la norma. La norma, esta norma que se aprueba de liquidación de Pluna, ¿qué es lo que hace? Da la posibilidad de que quien de alguna forma subaste los
los aviones, pueda de alguna forma explotar las líneas que tenía la otrora Pruna. Pero le pone una condición, que sea, es decir, que la compañía sea, que cumpla lo que dice el Código Aeronáutico y que cumpla determinadas normas, que es la propiedad sustancial y el control efectivo de la aerolínea en manos de nacionales. O sea, que le obliga a la empresa nueva que supuestamente iba a quedarse con las frecuencias y a comprar los aviones, a que tenga mayoría de ciudadanos, o sea, que ¿Eso que se busca? ¿Es estratégico? No, eso es un error, porque Uruguay, paralelamente a eso, tiene firmado un acuerdo multilateral de cielos abiertos, donde cambia totalmente el concepto, y ya no se requiere lo que se requería otrora, y de alguna forma que la compañía, por eso es la compañía de bandera, ¿por qué? Porque los nacionales de esa compañía, o sea, los ciudadanos uruguayos, eran mayoritariamente los poseedores de la compañía aérea. Hoy se cambia ese concepto. Uruguay firmó un acuerdo con la Comunidad Europea, que todavía no está aprobado por el Parlamento, y firmó un convenio multilateral en el año 2010 y ratificado en el 2012, y que según me dicen entró en una vigencia administrativa, en el cual se cambia todo el criterio. O sea, cualquier persona o inversor integrante de la CLAC, que es el Comité Latinoamericano de Aviación Civil, llámese Argentina, Brasil, Honduras, Guatemala, cualquier inversor de esos países puede venir a Uruguay y armar una compañía. Fundar una compañía. Una compañía, ¿qué es lo que ocurre? Algo parecido a lo que pasa en los bancos. O sea, si uno va, por ejemplo, al Citibank, uno se encuentra que decir, es una sucursal del Citi. No, no es una sucursal del Citi, es una sociedad anónima uruguaya cuyo capital es del Citibank. Eso es una cosa muy común. Fernando, ¿cuánto valen las frecuencias hoy por hoy en el sistema aeronáutico? Nada. Nunca se pagó un peso por ninguna frecuencia. Es más, yo quiero, a veces, hay ciertos mitos que se manejan y de alguna forma de esto no se sale. Yo creo que si empezamos a ir a encauzar, si se habla de conectividad, bueno, hablemos de conectividad. ¿Cómo se logra que un país vuelva a tener conectividad? Generando una compañía aérea con los mismos defectos y con los mismos problemas que tenía la anterior. No, ya vimos que fracasó. Tenemos que intentar otra cosa. Si se habla de conectividad, si se habla de... Cuando se dice conectividad, ¿a qué se está refiriendo concretamente? Bueno, se habla tan genéricamente de conectividad. Lo que se habla de conectividad se habla de la conexión que pueda tener Uruguay con los demás países de la región en primer lugar y en segundo lugar con los países del mundo. Es decir, lo que no podemos obviar que nosotros, la situación geopolítica del Uruguay, ¿dónde estamos ubicados? Y en segundo lugar, no podemos olvidar tampoco la cantidad de personas que somos. Si yo ahora le dijera, por ejemplo, le dijera a la gente, bueno, ¿por qué, o a los argentinos, ¿por qué no se crea una aerolínea en La Matanza? La Matanza tiene 2 millones de personas, ¿por qué no crean? Un barrio de San Pablo tiene 3,5 millones, 4 millones, sin embargo no se les ocurre crear una aerolínea. Entonces yo creo que hay que ser muy ponderado en eso. También históricamente, si uno ve análisis, bueno, lo que presentaron últimamente a Pluna ahora, o sea, si uno analiza los pasajeros transportados de Pluna, se da cuenta que el 60% son pasajeros en tránsito. O sea, que no son pasajeros que quedan acá. Que estaban de pasaje por el aeropuerto. Que es un buen negocio para una compañía aérea, yo no lo discuto, pero que, cuidado, o sea, cuando mezclamos todo en una misma bolsa, mezclamos el turismo, mezclamos la compañía aérea, y lo que quiero decir básicamente es que, en definitiva, la compañía aérea es un instrumento, no es el fin. ¿El fin cuál es? Sí, el fin es el traslado de personas y de cosas de un lugar a otro. Ese es el fin. Uno tiene el instrumento, que es una empresa aérea, una compañía de ómnibus, si es por terrestre, o un barco. Entonces, en ese contexto, lo que tendría que preguntarse Uruguay, ¿qué política aeronáutica quiero de ahora en más? Fernando, nos quedan unos minutos nada más. ¿Qué ves que pueda pasar a raíz de una subasta que se dice fue sorpresiva por las características y cómo termina cerrándose con un interesado y comprador final que es español y que saca del mapa 7 de esos aviones que en algún momento podrían haberse planteado para otro negocio? Yo creo que el escenario fue muy bueno para el gobierno. O sea, si el gobierno logró colocar a ese precio los aviones, yo creo que le fue muy bien al gobierno.